El ACNIC, como responsable de las direcciones IP en América Latina y el Caribe, ha impulsado desde hace muchos años un modelo de toma de decisiones llamado multi-stakeholder o de las múltiples partes interesadas. Bajo este mecanismo de toma de decisiones, la idea es que todos los interesados en algún resultado de alguna política se involucren en el proceso de toma de decisiones y puedan opinar transparentemente, abiertamente y en igualdad de circunstancias. Entonces, llevamos 13 años, 14 años con ese mecanismo de toma de decisiones y hemos visto que ha funcionado. Hemos visto que es sostenible y somos un ejemplo, los registros regionales de IP en el mundo, no solamente el ACNIC, de este mecanismo de toma de decisiones. Por lo tanto, vemos que hoy los problemas que estamos atendiendo, los temas que fueron parte de estos eventos en los últimos días aquí en México, el ACIGF y ahora el AC, son multidimensionales, no atienden a una sola problemática social o cultural o jurídica o tecnológica. Por lo tanto, se deben considerar múltiples partes que opinen, que participen, que defiendan aspectos relevantes con el fin de que se tome la mejor de las decisiones. Ya no se puede que los gobiernos de manera unilateral en el ministerio o en el regulador tome decisiones sin consultar. Por lo tanto, uno de los llamados de nosotros, la comunidad técnica que tenemos un poco de experiencia en estos mecanismos de toma de decisiones es innovemos en los mecanismos de toma de decisión gubernamental, innovemos en los mecanismos de toma de decisiones nacionales y volteemos a ver lo que se está haciendo a nivel global en estos foros, porque probablemente a través de estos mecanismos encontremos las vías para resolver los problemas a los que nos vamos a enfrentar y los que nos estamos enfrentando. En América Latina y particularmente en Caribe hay retos muy importantes porque los operadores tienen una población muy dispersa y un territorio muy disperso, ¿no? Donde para sacarle el provecho a sus redes, a sus capacidades, tienen que desplegar una infraestructura muy amplia y tienen retos también muy significativos por el desarrollo de los países en esos territorios. Entonces, la única forma, insisto, con mi propuesta de resolver este tipo de retos, que no son simples, es sentándose las múltiples partes interesadas. El gobierno, los ministerios de transporte, de comunicaciones, de lo que sea, no pueden sentarse de manera unilateral a decidir. Son retos muy complejos que tienen que considerar múltiples partes, incluso no solo locales, sino globales. ¿De qué forma los operadores europeos han encontrado ese equilibrio financiero para seguir haciendo negocio, a pesar de que hay operadores de servicios over the top o aplicaciones over the top o servicios over the top que están aprovechando su infraestructura y que están sacando una buena parte de esos, están aprovechando gran parte de esa infraestructura. Entonces, ¿cómo esos países europeos han logrado darle la vuelta a ese problema y entenderlo y localizar esas soluciones que se dieron en otros lugares a nuestra región, a nuestros países, y de alguna forma ir encontrando esas soluciones? Eso me parece que es lo que se tendría que hacer. Pero definitivamente el tema de innovación, ahí justamente se da esa convergencia porque buscamos que la innovación se mantenga tecnológicamente. Y para eso tenemos que innovar justamente en los mecanismos de toma de decisiones. E innovar no significa inventar cosas nuevas. Innovar significa utilizar algo que ya ha funcionado en otras esferas para una aplicación novedosa, para un proceso novedoso, para un nuevo proceso o para un proceso en el que no se había utilizado antes. Preferimos la autorregulación en la mayoría de los casos, sobre todo cuando el mercado es incipiente, ¿sí? Pero si estamos hablando de una industria ya desarrollada, pues definitivamente se requieren reglas. Pero si la industria no está desarrollada, si el mercado no está desarrollado, si el juego aún no ha empezado, no puedes establecer reglas. Si el tema es sobre over the top, vamos a promover que exista. Ya después veremos cómo se debe regular, pero el riesgo de regular a priori es que se restrinja, que se estrangule de entrada y que no suceda nada. Sobre todo porque las regulaciones van a ser locales.
Entonces, mientras un país quiera regular y sobreregule, todos los demás van a crear sus mejores soluciones, se van a enfocar allá las empresas y el país va a perder en todos sentidos. Yo no veo tan mal que vayamos a un 50% de penetración por lo siguiente. Este año, por primera vez en la historia, América Latina tiene la misma cantidad y mayor cantidad más bien que la cantidad de usuarios que hay en América del Norte, la cantidad de usuarios de Internet. Por lo tanto, nos convertimos en un mercado más interesante, un mercado económico mucho más interesante o al menos mayor en dimensiones que el mercado de Norteamérica. Eso nos permite entender que tenemos oportunidades muy ricas, muy interesantes para atraer proveedores de soluciones, para atraer operadores, para atraer innovación y encontrar soluciones a nuestros problemas. Entonces, eso es por un lado. Es un hito en la historia, nunca antes había pasado, pero además el ritmo de crecimiento es mucho más intenso, obviamente por el nivel de penetración de Internet, que lo que hay en Europa. Estamos creciendo más rápido que Europa y esto nos permite también atraer inversiones. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese tipo de aspectos. Sin embargo, también es cierto que vamos a llegar a un momento en que estemos a un nivel de penetración de Internet de 70%, 80% y nos vamos a estancar, ¿sí?, en América Latina. ¿Por qué? Porque va a haber regiones en México, va a haber regiones en Brasil, en Colombia, en Chile, en Bolivia, a las cuales no van a llegar los operadores tradicionales por sus dificultades orográficas, por sus dificultades sociales, y tenemos que tener soluciones a esos problemas. En el Caribe va a ser también una complejidad, ¿no? Entonces, tendremos que buscar soluciones sin que esas soluciones sean que el gobierno tenga que llegar a establecer infraestructura y a dar el servicio, ¿no? No podemos esperar siempre que el gobierno se convierta en el proveedor de la solución. Tenemos que promover que el gobierno promueva que los operadores comerciales tengan motivaciones para llegar a esos lugares, ya sea a través de regulación, ya sea a través de mecanismos fiscales, no sé de qué forma, pues, pero tiene que ser esto sostenible, no puede ser un tema donde el gobierno llega a principios de sexenio, pone una antena, pone una planta de energía, se toma la foto, se va la prensa y apagan la planta de energía y se acabó, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un proyecto sostenible y me parece que la única forma de que sea sostenible es hacer, fomentar, hacer atractivo para la iniciativa privada que haya múltiples servicios y no solamente una antenita con Internet, ¿no? Entonces, creo que son temas muy complejos que si antes solamente nos dedicábamos a tener estos foros multisectoriales para temas de recursos naturales, medio ambiente, crimen, seguridad y demás, creo que hoy esta esfera de retos tecnológicos, de desafíos tecnológicos, es otra esfera en la que se tienen que considerar nuevamente múltiples partes, sentarnos a la mesa, tomar decisiones y cada país en su entorno tomar acciones relevantes. Emprender esos conocimientos, compartir ideas en este tipo de foros regionales, en foros globales como el que viene en Brasil en noviembre, pero tomar acciones locales también en ese mismo sentido. El IPv4 podemos decir que ya se acabó, aunque tenemos algunas direcciones, tenemos muy pocas para quien necesite, para los nuevos entrantes. Desde hace 10 años, desde 2005, el ACNIC ha venido acercándose no solamente a los actores principales, que son los operadores de redes, a que migren su infraestructura, a que desplieguen dentro de su infraestructura la capacidad de transmitir tráfico en IPv6. Creo que América Latina está haciendo un trabajo importante, sin embargo vamos atrás del promedio global. Aún así, me parece que
los esfuerzos que estamos haciendo recientemente con algunos operadores, con algunos países, reguladores, ministerios de telecomunicaciones, de investigación o de algunas áreas relevantes, de promover la inclusión de IPv6 en el despliegue de su propia infraestructura, de sus propios programas de desarrollo de infraestructura de acceso a Internet en regiones en dificultades, etcétera. Creo que eso va a apoyar y de alguna manera vamos a ver un despliegue de IPv6 en la región importante en los próximos meses. Es muy importante mantener el balance, en la participación de en estos grupos, porque de alguna manera podemos pensar que invitar a múltiples actores es suficiente, pero muchas veces el desbalance puede impedir la toma de decisiones adecuadas y tenemos que buscar siempre el balance adecuado entre estas múltiples partes. Entonces, mientras se mantenga el balance no solamente en la participación, sino en la organización, en la coordinación de estos grupos de múltiples partes interesadas, vamos a encontrar mejores decisiones. Oscar Robles, director ejecutivo de la ACNIC mexicana.